La transmisión comenzó como cualquier otra tarde de domingo. Eran las 5 en punto y el canal local de Sonora encendía sus cámaras para una edición más del programa de debate social Voces de la Comunidad. Al otro lado de la pantalla, miles de hogares mexicanos ajustaban el volumen, listos para escuchar tanto a políticos como a líderes sociales y religiosos. Lili Téllez, con su característico tono directo y mirada fija, se acomodó en su silla. La periodista y senadora sonorense, conocida por sus posturas críticas y su estilo confrontativo, ya tenía entre manos las notas con las preguntas que marcarían la pauta del programa. Frente a ella, sentado con una serenidad casi desconcertante, estaba el padre José Valdés, sacerdote de la parroquia de San Miguel Arcángel en Hermosillo, con más de 30 años de ministerio. Era una figura respetada por su labor con los más pobres y por su defensa pública de los valores cristianos. El tema de aquella tarde: la Iglesia y su papel en la política actual. Las cámaras hicieron el primer paneo. Lili sonrió con profesionalismo. La cortinilla musical terminó y el piloto rojo de grabación iluminó el estudio. Buenas tardes a todos. Hoy tenemos con nosotros al padre José Valdés. Bienvenido, padre, dijo Lili, sin apartar la vista de sus apuntes. Gracias, Lili. Un gusto estar aquí para dialogar, respondió él con voz pausada. Los primeros minutos transcurrieron de manera cordial. Hablaron sobre el trabajo social de la Iglesia, la asistencia a comunidades indígenas y el incremento de la violencia en el norte del país. Pero poco a poco, el tono fue cambiando. Padre, dijo Lili, enderezándose en su silla, hay quienes opinan que líderes religiosos como usted cruzan la línea entre lo espiritual y lo político. ¿No cree que su presencia constante en temas de gobierno y políticas públicas representa una intromisión inapropiada? El silencio que siguió a la pregunta fue denso. El público en el estudio, que hasta entonces se mantenía discreto, empezó a murmurar: Lili, mi deber como sacerdote no me exime de ser ciudadano. Mi voz representa la de muchos que no tienen acceso a estos espacios. Si la defensa de la vida, de la familia y de la dignidad humana se interpreta como intromisión, creo que debemos revisar qué entendemos por democracia, contestó el padre sin elevar la voz. La conductora esbozó una sonrisa forzada. Pasó las páginas de su libreta con agilidad. Pero, padre, continuó, también hay quienes lo señalan por usar el púlpito como plataforma política. Algunos lo acusan de manipular a sus feligreses para influir en votaciones locales. ¿Qué dice ante eso? Un murmullo más fuerte recorrió el público presente. Algunos comenzaron a asentir en desacuerdo, otros guardaron silencio absoluto. El padre José respiró hondo, se acomodó los lentes y respondió con firmeza: mi única plataforma es el Evangelio, y si defender principios eternos molesta a algunos, asumiré las consecuencias. El ambiente en el estudio empezó a cargarse de una tensión evidente. Las redes sociales comenzaron a llenarse de comentarios. El chat en vivo del canal rebosaba de mensajes a favor y en contra. Algunos espectadores pedían respeto, otros exigían respuestas más duras. Antes de que Lili pudiera lanzar la siguiente pregunta, una voz espontánea surgió desde el fondo del público. Déjenlo hablar sin interrupciones. Él tiene derecho a defender la fe. La producción trató de controlar el ambiente, pero ya era tarde. El programa, pensado para ser una entrevista controlada, empezaba a desbordarse emocionalmente. Y justo aquí, antes de continuar, si te está interesando este relato, te invito a suscribirte a nuestro canal. Cada historia que contamos busca acercarte a testimonios reales de fe, esperanza y valentía. Así podrás recibir más contenidos como este. El director de cámaras hizo una seña urgente. Seguíamos en vivo.
Lili, sin perder la compostura, ajustó el micrófono de su blusa y miró directamente a la cámara. Vamos a un breve corte comercial. Pero al regresar, hablaremos de las denuncias recientes contra el padre José Valdés. No se vayan. La música de fondo subió de volumen. La pantalla se fue a negro. Pero la verdadera tormenta apenas comenzaba. El regreso del corte comercial fue inmediato, pero el ambiente en el estudio ya no era el mismo. Durante esos 2 minutos de pausa, varios asistentes del público se acercaron discretamente a la producción para expresar su inconformidad con el tono de las preguntas. Otros, en cambio, exigían que Lili continuara con su línea dura. La conductora, fiel a su estilo, retomó el programa con un semblante más serio. Gracias por seguir con nosotros. Padre José, como mencioné antes de la pausa, en las últimas semanas han surgido algunas denuncias que lo vinculan a supuestos actos de manipulación electoral y presión psicológica dentro de su comunidad parroquial. ¿Qué puede decir al respecto? El silencio se hizo aún más profundo. El sacerdote tomó un sorbo de agua, dejó el vaso a un lado y miró directamente a la cámara. Lili, dijo en un tono firme pero sereno, jamás he obligado a nadie a votar por un candidato o partido. Mi único llamado siempre ha sido a la conciencia y a los valores. Quienes me conocen saben que mi compromiso es con la verdad, no con la política. Pero la conductora no estaba dispuesta a soltar el tema. Padre, según testimonios recogidos por nuestro equipo, varias personas de su parroquia aseguran que usted mencionó nombres de candidatos durante las homilías de abril y mayo de este año. ¿Eso es cierto? El sacerdote respiró hondo, como quien busca fuerzas para no ceder ante la provocación. Durante la Cuaresma hablé de justicia social, de defensa de la vida y de responsabilidad ciudadana. Jamás mencioné un nombre propio. Los archivos de nuestras transmisiones parroquiales están disponibles para quien quiera revisarlos. En ese momento, un hombre mayor del público se levantó de su asiento, interrumpiendo el protocolo del programa. «Eso es mentira», gritó. «Yo estuve en todas las misas y el padre nunca habló de ningún candidato. Dejen de querer ensuciar su nombre». El equipo de seguridad intentó acercarse, pero el padre José hizo un gesto con la mano, pidiendo calma. Lili mantuvo la compostura, aunque su mirada evidenciaba cierto nerviosismo. La respuesta popular era más fuerte de lo que había anticipado. La transmisión seguía acumulando miles de espectadores en línea. Los teléfonos de la producción no dejaban de sonar. Algunos periodistas nacionales ya comenzaban a replicar el debate en redes sociales. La conductora intentó recuperar el control. Entiendo las emociones del público, pero este es un espacio para el diálogo respetuoso. Padre, permítame insistir. ¿No cree usted que la Iglesia debería mantenerse al margen de los asuntos públicos? El sacerdote, con una expresión de profundo dolor y también de dignidad, respondió: si quedarme al margen significa callar. Ante la injusticia prefiero ser señalado. La frase quedó flotando en el aire, como un eco que rebotaba entre las paredes del estudio. Lili cerró su libreta por un momento, como si necesitara reorganizar sus pensamientos. La tensión era visible. Incluso los camarógrafos intercambiaron miradas. La transmisión en vivo, pensada como una simple entrevista, se había convertido en un evento social de gran alcance. Mientras tanto, en los hogares de Sonora y de todo México, las familias cristianas seguían pegadas a sus pantallas, algunas con lágrimas en los ojos, otras con el corazón acelerado. La figura del padre José Valdés, hasta ese momento conocida solo a nivel local, comenzaba a convertirse en símbolo de resistencia. El reloj del estudio marcaba las 17:43. Faltaban todavía más de 15 minutos de programa, pero la sensación
era la de estar presenciando un momento que marcaría un antes y un después en la relación entre la Iglesia y los medios de comunicación en México. La producción intentó mantener el ritmo del programa. En el fondo del estudio, los asistentes de dirección intercambiaban instrucciones por el intercomunicador. Algunos sugerían cortar la transmisión y otros apostaban por aprovechar el momento para ganar audiencia. Lili Téllez, mientras tanto, revisaba sus apuntes. Sabía que estaba caminando por una cuerda floja. «Padre», dijo retomando el control, «quiero aclarar que aquí no estamos juzgando su labor pastoral. Solo buscamos entender por qué tantos ciudadanos están cuestionando su papel en temas políticos». El sacerdote asintió con serenidad. «Lili, agradezco que hagas esa aclaración. Pero también es necesario recordar que en tiempos de confusión moral, el silencio puede ser una forma de cobardía». La frase provocó un aplauso espontáneo en el público. Lili, visiblemente incómoda, giró la cabeza hacia el director de Windows. «Cámaras». El piloto rojo seguía encendido. No había margen para cortes repentinos. «Padre José», insistió ella. «Entre los documentos que nuestro equipo investigó, encontramos un video donde usted afirma que ningún cristiano puede votar por políticas contrarias a la vida y a la familia. ¿No considera que eso es una forma de coacción electoral?» El sacerdote sostuvo su mirada sin titubear. «Esa frase la mantengo, Lili. No mencioné partidos, ni nombres, ni campañas. Hablé de principios. Mi deber como sacerdote es iluminar las conciencias, no manipularlas». La cámara hizo un paneo mostrando a varias personas del público con lágrimas en los ojos. Era evidente que para muchos de ellos, la figura del padre representaba mucho más que un líder espiritual. Representaba consuelo, lucha y esperanza. Lili intentó pasar a otra pregunta, pero fue interrumpida de nuevo. Esta vez, una mujer de 1903, mediana edad, con una Biblia en la mano, se puso de pie. «No queremos más ataques contra nuestros pastores», gritó. «Ya basta de querer callar a la iglesia». La producción trató de controlar la situación. Lili pidió calma con un gesto de la mano. La pausa comercial fue más larga de lo habitual. En el control de producción, los técnicos debatían a contrarreloj si era prudente continuar con el contenido planeado. El testimonio anónimo que Lili Téllez tenía preparado era delicado. La fuente, según decían, era una mujer que afirmaba haber sido presionada emocionalmente por el padre José Valdés para adoptar posiciones políticas específicas desde el púlpito. Lili, sin embargo, no tenía intención de recular. Sabía que el rating se había disparado y que ahora todo el país estaba mirando. Cuando la transmisión volvió al aire, Lili hizo una breve introducción. «Gracias por seguir con nosotros. Como mencioné antes de la pausa, en el siguiente bloque escucharemos el testimonio de una mujer que por razones de seguridad prefiere mantenerse en el anonimato. Su voz ha sido distorsionada para proteger su identidad». La imagen cambió a una pantalla en negro, con una voz artificial narrando. «Durante meses sentí que debía votar de cierta manera para no ser mal vista en la comunidad. En varias misas, el padre José hacía comentarios que claramente señalaban a ciertos partidos y candidatos. Sentí miedo de expresarme libremente. Al terminar el audio, la cámara volvió al estudio. Lili miró al sacerdote esperando alguna reacción de incomodidad, de culpa, tal vez de evasión. Pero lo que encontró fue al mismo hombre sereno que, desde el inicio, no había bajado la mirada. «Padre José», dijo Lili, «¿qué tiene que decir ante este testimonio?» El sacerdote se inclinó hacia el micrófono. «Primero, lamento profundamente que alguien pueda sentirse de esa manera dentro de mi parroquia. Mi misión es siempre acercar, nunca alejar.
Pero también debo decir que nunca en mi vida he condicionado la fe o la salvación de nadie por una preferencia política. La respuesta fue directa, sin rodeos. Algunos miembros del público aplaudieron, otros permanecieron en silencio, visiblemente confundidos. Lily intentó avanzar con otra pregunta, pero de nuevo fue interrumpida. Esta vez, un joven de poco más de 20 años, con camiseta blanca y una cruz colgando al cuello, se levantó. Yo también soy de su parroquia, y puedo decir que jamás nos ha manipulado. Todo esto es una injusticia. La producción intentó cortar su intervención, pero el micrófono ambiental captó cada palabra. Lily, viendo que perdía control, intentó retomar el curso. Agradecemos las opiniones del público, pero les recuerdo que este es un espacio para escuchar al invitado. Padre, volviendo al tema, el sacerdote levantó ligeramente la mano, pidiendo permiso para hablar. Lily, si me lo permites, quiero decir algo. Comenzó. Esta no es la primera vez que se intenta callar a quienes defendemos valores que incomodan a ciertos sectores. No vine aquí a defenderme como un acusado. Vine aquí a dar testimonio de lo que creo. El público respondió con un aplauso aún más fuerte. Incluso algunos miembros del equipo técnico, desde la parte trasera del estudio, mostraron discretos gestos de aprobación. Las redes sociales estallaban en tiempo real. Cadenas de oración comenzaron a formarse en distintos puntos del país. Grupos parroquiales organizaban vigilias de apoyo. El rostro del padre José Valdés empezaba a multiplicarse en perfiles, estados y publicaciones de miles de cristianos que veían en él un ejemplo de fortaleza. La conductora, viendo que el programa se le escapaba de las manos, respiró hondo y anunció: «Vamos a otro corte comercial, pero al volver, les prometo que iremos al fondo del asunto». La música de cierre sonó una vez más, pero era evidente que la marea había cambiado. El regreso del corte fue tenso. Lily Telles tenía la mirada fija en las hojas de su libreta, como si buscara entre los apuntes una estrategia para retomar el control. El equipo de producción, consciente de que el público estaba totalmente volcado a favor del padre José Valdés, empezó a recibir órdenes contradictorias. Unos pedían continuar el debate, otros sugerían terminar el programa antes de tiempo. Pero Lily, fiel a su reputación de periodista combativa, no daría un paso atrás. Padre José comenzó con un tono más pausado, pero igualmente incisivo. Entiendo que hay muchas emociones en juego esta tarde, pero hay un tema que todavía no hemos abordado: su relación con ciertos grupos activistas que, según reportes periodísticos, lo respaldan económicamente para realizar campañas de opinión en redes sociales. ¿Tiene usted algo que aclarar al respecto? La pregunta cayó como una bomba en el estudio. Durante unos segundos nadie habló. El sacerdote guardó silencio. Luego entrelazó las manos sobre la mesa y respondió con calma: Lily, mi único respaldo económico proviene de la parroquia y de las donaciones que la comunidad aporta para mantener el templo y ayudar a los más necesitados. No recibo fondos de ningún grupo político, empresarial o ideológico. Lily no parecía satisfecha. Dio un leve golpe con el bolígrafo sobre la mesa y continuó: Entonces, ¿cómo explica la campaña masiva de apoyo que hemos visto en redes sociales durante los últimos días? Miles de mensajes, videos editados, hashtags. Todo esto tiene un costo. ¿De dónde sale ese respaldo? El padre José sonrió con humildad. Sale del corazón de la gente. Cuando uno defiende lo que es justo, no necesita pagar campañas. La verdad tiene eco propio. La respuesta provocó una nueva ovación del público. Varios asistentes se pusieron de pie. La producción bajó el volumen ambiental para no saturar el audio. En ese instante, un hecho inesperado ocurrió.
La transmisión comenzó a recibir llamadas en vivo. Era una dinámica que no estaba prevista en el guión del programa, pero ante la presión de la audiencia, el productor autorizó que se abriera la línea telefónica. La primera llamada fue de una mujer mayor que se identificó como Doña Margarita, vecina de la colonia San Benito. Solo quiero decir que el Padre José es un hombre de Dios. Gracias a él, mi hijo dejó las drogas y ahora trabaja. Dejen de atacarlo. Luego, otra llamada. Esta vez, un joven de Nogales. Nunca he visto al padre hacer política. Lo que hace es ayudar. Yo mismo recibí comida de la parroquia cuando no tenía que comer. Lili respiró hondo. Por primera vez en años sentía que el control absoluto de un programa se le escapaba de las manos. La audiencia no estaba de su lado, ni en el estudio, ni en las redes, ni en las llamadas. Intentó retomar el enfoque periodístico. Padre, entiendo las muestras de afecto, pero insisto, ¿no cree que cuando la religión se mezcla con la política, se corre el riesgo de manipular a la población? La mirada del sacerdote se endureció, pero su tono permaneció suave. Lili, hay algo que usted y muchos parecen olvidar. No es la iglesia la que busca la política. Es la política la que, cuando olvida a los más débiles, nos obliga a levantar la voz. El público estalló en aplausos. Algunos asistentes lloraban, otros hacían la señal de la cruz. La transmisión, lejos de perder fuerza, alcanzaba en ese momento el pico máximo de audiencia desde que comenzó el programa. El reloj marcaba las 18:08. La entrevista, que parecía ser solo una más en la agenda de ese domingo, ya se había convertido en un fenómeno nacional. La sensación en el estudio era de un desbordamiento emocional que nadie había previsto. La producción, cada vez más nerviosa, recibía informes de que medios nacionales e incluso internacionales comenzaban a replicar fragmentos del programa. En Twitter, los hashtags Su Padre José Valdés y Fe Sin Miedo se mantenían como tendencia principal. Lili Téllez, consciente de que la presión social estaba jugando en su contra, decidió intentar un giro más sutil. Cambió el tono de su voz y, suavizándolo, como quien busca acercarse después de un enfrentamiento. Padre, dijo, cruzando las manos sobre la mesa, sé que este programa ha tomado un rumbo más emocional de lo que esperábamos. Pero antes de terminar, quisiera preguntarle algo desde una perspectiva más personal. ¿No siente usted miedo? Miedo de las críticas, de las posibles denuncias, de las represalias. La pregunta hizo que el estudio enmudeciera. Por primera vez, la audiencia esperaba una respuesta no solo argumentativa, sino humana, íntima. El Padre José hizo una pausa larga. Miró a Lili con una expresión serena, pero con los ojos ligeramente humedecidos. Claro que siento miedo, Lili. Soy humano. Tengo noches en las que me cuesta dormir. Hay momentos en que me arrodillo frente al sagrario y le pido a Dios que me dé fuerzas para seguir. Pero también aprendí algo en estos años de ministerio. El miedo no puede tener la última palabra. Las cámaras captaron un plano cerrado de su rostro. En las redes sociales, los usuarios comenzaron a compartir capturas de pantalla acompañadas de frases como «El miedo no tendrá la última palabra». Lili guardó silencio por unos segundos. Por primera vez en todo el programa parecía sin palabras. Tal vez porque, en el fondo, reconocía la autenticidad en la voz de su entrevistado. El sacerdote continuó: «No hablo por mí. Hablo por las madres que han perdido a sus hijos, por la violencia, por los jóvenes que luchan contra las adicciones, por los abuelos que se sienten abandonados. Mi deber es dar esperanza, aunque eso incomode a algunos.
El público no pudo contenerse. El aplauso fue unánime, largo, profundo. Algunos asistentes alzaron sus Biblias en señal de apoyo. Otros comenzaron a cantar de manera espontánea un pequeño coro religioso que resonó como un eco de fe en el estudio. Lily, visiblemente conmovida, aunque tratando de ocultarlo, carraspeó para recomponer el ambiente. «Bueno, padre», dijo con la voz más suave. «El tiempo del programa se nos agota. Le agradezco por haber estado aquí y por responder cada una de las preguntas». El padre José sonrió con humildad. «Gracias a ustedes por el espacio y gracias a cada persona que, desde su casa, nos acompaña en oración». La cámara hizo un último paneo general mostrando al público de pie, aplaudiendo, algunos con lágrimas en los ojos. Apenas terminó la transmisión, los teléfonos de la parroquia de San Miguel Arcángel comenzaron a sonar sin descanso. Fieles de distintas partes de Sonora y de otros estados del país llamaban para expresar su solidaridad. Algunos ofrecían ayuda, otros simplemente querían escuchar la voz del padre José Valdés para decirle, no está solo. Mientras tanto, en la sala de prensa del canal, Lily Telles revisaba los comentarios en redes sociales. El impacto había sido mucho mayor de lo previsto. Algunas de sus propias publicaciones estaban siendo replicadas con mensajes de rechazo. Periodistas de otros medios comenzaron a emitir opiniones, cuestionando el enfoque del programa. La noche cayó sobre Hermosillo, pero la ciudad seguía agitada. Frente a la parroquia, decenas de personas se reunieron espontáneamente para rezar el rosario. Familias enteras, jóvenes, ancianos. Todos se congregaron bajo el cielo estrellado, encendiendo velas y entonando cánticos. El padre José observaba desde la puerta del templo, conmovido hasta las lágrimas. No podía creer la respuesta de la gente. Nunca imaginó que aquella entrevista, que había aceptado por cortesía, provocaría semejante reacción. «Padre, mire esto», dijo Rosa, una de las voluntarias de la parroquia, mostrándole su celular. En Facebook ya hay más de 1 millón de visualizaciones del programa. Y mire cuántos mensajes de apoyo. El sacerdote apenas podía leer. Sus ojos se nublaban por la emoción. A pocas calles de allí, en la redacción del canal, el director de Mindenusinsinstu Contenidos discutía con su equipo de producción. «Esto se nos salió de control», dijo uno de los asistentes. «La audiencia nos apoyaba al principio, pero ahora el 80% de los comentarios son a favor del padre. Y siguen llegando más». Lily, aún en su camerino, se miró al espejo. Se preguntaba en silencio si había cruzado un límite ético, si tal vez su insistencia durante la entrevista había sido malinterpretada o, peor aún, injusta. Por un instante, recordó su propia educación católica de infancia. Recordó a su madre llevándola de la mano a misa los domingos, pero rápidamente desechó el pensamiento y volvió a concentrarse en su libreta de apuntes. Esa noche, el padre José recibió la visita de varios representantes de la comunidad. Entre ellos estaba don Felipe, un hombre mayor, conocido en el barrio por su carácter reservado. «Padre», dijo con voz temblorosa, «solo quiero decirle algo. Gracias por no callarse. Gracias por defendernos». El sacerdote lo abrazó con fuerza. Pasadas las 11 de la noche, cuando la mayoría de los feligreses ya se había retirado, el padre entró solo al templo. Caminó hasta el altar, se arrodilló y comenzó a orar en silencio. «Señor», susurró, «dame sabiduría para soportar lo que venga». En ese momento sonó su teléfono móvil. Era un número desconocido. Respondió con cautela. «Bueno». La voz al otro lado era la de un periodista de un medio nacional. «Padre José, buenas noches. Solo quería informarle que mañana su entrevista será portada en varios periódicos del país. Su nombre está en boca de todos.
El sacerdote cerró los ojos, respiró hondo y agradeció a Dios en su corazón. Mientras tanto, en las redes, la frase que más se repetía esa noche era clara y contundente: la fe no se negocia. La mañana siguiente amaneció con una atmósfera distinta en Hermosillo. Las calles parecían más agitadas de lo habitual. En los puestos de periódicos, los titulares eran claros y directos. El padre José Valdés enfrenta la tormenta mediática. La entrevista que dividió a México. El sacerdote que no se calla. Las portadas mostraban fotografías del sacerdote durante el programa, con el rostro sereno pero firme, rodeado de feligreses emocionados en el estudio. En la casa parroquial, el teléfono seguía sonando sin parar. Esta vez, no solo eran llamadas de apoyo, también empezaron a llegar invitaciones de otros canales, tanto nacionales como internacionales, que querían entrevistar al padre José. Incluso algunas universidades y foros ciudadanos pedían su presencia en conferencias. Pero el sacerdote, fiel a su estilo discreto, rechazó las ofertas. Su prioridad seguía siendo la comunidad. «Padre, ¿va a dar alguna entrevista hoy?», preguntó Rosa mientras organizaba la correspondencia que llegaba en sobres, muchos de ellos de otras ciudades. «No, Rosa, hoy tenemos la misa de las 8. La gente necesita oración, no más polémicas». Mientras tanto, en el canal de televisión, Lili Telles sostenía una reunión de emergencia con el director de programación y el jefe de contenidos digitales. «Lili, la audiencia se duplicó después de tu entrevista, pero el nivel de rechazo en redes también. Necesitamos que des una declaración pública, algo que muestre apertura, empatía y sobre todo que controle el daño», dijo el director, mostrando en su tablet el flujo de comentarios negativos. Lili respiró profundo. Aunque su carrera política y periodística la había llevado a enfrentar críticas antes, esta vez sentía un peso distinto. La fuerza de la respuesta popular superaba cualquier otro episodio que recordara. Decidió entonces grabar un mensaje breve para sus redes sociales. «Buenos días a todos. Quiero agradecer la enorme audiencia que tuvo nuestro programa de ayer. Entiendo que las emociones fueron fuertes y que la figura del padre José Valdés despierta sentimientos muy profundos. Mi intención siempre fue abrir un espacio de diálogo. Agradezco a quienes expresaron sus opiniones y reafirmo mi compromiso con el periodismo honesto». El video, aunque bien producido, fue recibido con escepticismo. Los comentarios seguían siendo mayoritariamente en defensa del sacerdote. Mientras tanto, en la parroquia, después de la misa, el padre José recibió la visita de un grupo de jóvenes que habían viajado desde Guaymas solo para verlo. «Padre, venimos a decirle que lo admiramos. Gracias por defender la fe. No todos se atreven», dijo uno de ellos, extendiéndole un pequeño rosario como símbolo de gratitud. El sacerdote, visiblemente emocionado, los bendijo uno por uno. Esa misma tarde, mientras se preparaba para la misa, de las 6, recibió una carta inesperada. La remitente, una mujer que solo firmaba como testigo de la entrevista. El sobre no tenía remitente visible. La carta comenzaba con una frase que lo dejó inmóvil. «Padre, yo fui la persona que grabó el testimonio anónimo transmitido ayer, pero necesito contarle la verdad completa». El corazón del sacerdote comenzó a latir más rápido. Sabía que esa carta podía cambiar todo. El padre José sostuvo la carta entre sus manos durante varios minutos antes de decidir abrirla por completo. El sobre estaba sellado con cuidado, como si la persona que lo había enviado temiera que alguien más lo leyera antes que él. Se sentó en su escritorio bajo la tenue luz de una lámpara de mesa y comenzó a leer. «Padre José, me llamo Laura,
Fui contactada por el equipo de producción del canal hace 2 semanas. Me dijeron que solo querían grabar un testimonio para ilustrar una preocupación social, que mi voz sería distorsionada y que no habría consecuencias personales. Me ofrecieron un pago por participar. Nunca pensé que utilizarían mis palabras para atacarlo de esa manera. El sacerdote cerró los ojos por un momento, respirando con dificultad. Continuó leyendo. Lo que dije en la grabación fue exagerado. Me pidieron que dramatizara, que diera la impresión de que usted ejercía presión política desde el púlpito. La verdad es que nunca me sentí manipulada por usted. Siempre me sentí acompañada, escuchada y orientada en mi fe. La carta finalizaba con un ruego. No puedo aparecer públicamente por miedo a represalias, pero sentí la obligación moral de contarle esto. Perdóneme, padre. Por favor, rece por mí. Las manos del padre José temblaron. Colocó la carta dentro de una carpeta y la guardó en un cajón bajo llave. No por temor a la verdad, sino para proteger a la mujer que, aunque tarde, había decidido confesar. Minutos después, entró a la sacristía para prepararse para la misa de las 6. Mientras se colocaba la estola, uno de los monaguillos le informó: «Padre, afuera hay más gente de lo normal. La iglesia está llena y hay personas hasta en la calle». El sacerdote asintió con serenidad. Dios sabrá qué hacer con todo esto. Durante la homilía, el padre José habló sobre el valor de la verdad, la importancia del arrepentimiento y la misericordia. Sin mencionar directamente lo ocurrido en la televisión, dejó claro que el camino de un cristiano siempre debe ser la defensa de la dignidad y la reconciliación. Mientras tanto, en el canal, Lili Telles seguía recibiendo reportes de su equipo. Una fuente interna de la producción le entregó un sobre cerrado en la redacción. Era una copia de la carta que Laura había enviado también a la gerencia del canal. Lili la leyó con el ceño fruncido, en completo silencio. Al terminar, dejó la carta sobre su escritorio, se recostó en la silla y miró al techo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una punzada de remordimiento. Esa noche, en Twitter, una nueva tendencia comenzó a crecer. Perdón al padre José, grupos de oración se convocaron en distintas ciudades. En Guadalajara, Monterrey y Puebla, comunidades enteras anunciaron vigilias en apoyo al sacerdote. El teléfono de la parroquia volvió a sonar. Esta vez era una llamada desde Ciudad de México. Una conocida cadena nacional quería que el padre José participara en un debate especial en horario estelar. El sacerdote, después de pensarlo unos segundos, respondió: «No, mi lugar está aquí, con mi comunidad». Colgó el teléfono, miró la imagen del Cristo crucificado frente al altar y susurró: «Señor, que tu voluntad se cumpla, no la mía». El amanecer del día siguiente trajo consigo una calma aparente. El padre José Valdés inició su jornada como siempre, abriendo las puertas de la parroquia a las 6 de la mañana, preparando el altar y recibiendo a los primeros fieles que llegaban para la oración matutina. Sin embargo, en el exterior, la situación seguía escalando. Los noticieros nacionales continuaban transmitiendo segmentos de la entrevista, analizando cada palabra, cada gesto, cada silencio. Columnistas de opinión publicaban artículos tanto a favor como en contra del sacerdote. El país entero parecía dividido. A media mañana, Rosa entró apresurada en la sacristía con el rostro desencajado. «Padre, acaba de llegar esto», dijo, extendiéndole un sobre manila con el membrete oficial del canal. El sacerdote abrió el sobre con calma. Era una carta formal de disculpa, firmada por el director general de la televisora. El texto era claro. Reconocían que el enfoque del programa pudo haber sido parcial.
y que lamentaban cualquier daño moral o reputacional ocasionado. También ofrecían al padre un espacio en el horario estelar de la próxima semana para expresar su versión sin interrupciones. El padre José leyó la carta completa. Luego la dejó sobre la mesa sin decir palabra. ¿Va a aceptar, padre?, preguntó Rosa llena de expectativa. No lo sé todavía. Primero, quiero orar. Se dirigió a la capilla lateral, donde permaneció arrodillado durante más de una hora. Oró por sabiduría, por humildad y por todas las personas que se habían visto envueltas en la controversia. Mientras tanto, Lili Telles convocó a una reunión de producción urgente. La presión sobre ella también crecía. Varios patrocinadores del programa amenazaban con retirar su apoyo publicitario si no se tomaban acciones para reparar el daño causado. Necesitamos que Lili grabe una disculpa pública más contundente, sugirió uno de los directores de contenido. No voy a pedir disculpas por hacer preguntas, respondió ella con firmeza. Pero puedo reconocer que el tono del programa pudo ser malinterpretado. La tensión interna en el canal era evidente. Esa misma tarde, en la parroquia, comenzaron a llegar cartas desde diferentes partes del país. Familias completas enviaban mensajes de aliento, dibujos de niños con frases como «Gracias por cuidarnos» y pequeñas ofrendas simbólicas, veladoras, rosarios, estampas religiosas. El padre José, conmovido hasta lo más profundo, decidió convocar a una misa especial de acción de gracias para el domingo siguiente. Quería transformar todo ese dolor y confusión en un momento de unidad y esperanza. La noticia de la misa se difundió rápidamente. En menos de 24 horas comenzaron a llegar confirmaciones de personas que viajarían desde otros estados para estar presentes. Mientras tanto, en el canal, la producción preparaba un reportaje especial para emitirlo el sábado por la noche. Esta vez, el enfoque sería diferente. Retratarían el trabajo social del padre José Valdés, su labor con los migrantes, con los enfermos y con los jóvenes en situación de riesgo. Lili, revisando el guión de ese reportaje, permaneció en silencio. Por varios minutos, algo dentro de ella comenzaba a cambiar, aunque no lo admitiera todavía. En la parroquia, al caer la noche, el padre José escribió en su cuaderno personal una sola frase: «La verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz». El sábado amaneció con un aire de expectación en Hermosillo. Desde muy temprano, grupos de feligreses comenzaron a organizar los preparativos para la misa especial del día siguiente. Se colocaron sillas adicionales en el atrio de la parroquia. Se instalaron bocinas para que quienes quedaran fuera del templo pudieran escuchar la celebración, y algunos voluntarios comenzaron a coordinar la llegada de personas provenientes de otros estados. Mientras tanto, en las instalaciones del canal, la producción trabajaba contrarreloj para editar el reportaje especial que saldría esa noche. Por primera vez en mucho tiempo, Lili Telles decidió participar activamente en el proceso de revisión. «Quiero ver todo antes de que salga al aire», indicó a su equipo. Las imágenes del reportaje eran contundentes. Mostraban al padre José visitando hospitales, organizando comedores comunitarios, acompañando a madres que habían perdido a sus hijos por la violencia. Cada escena retrataba a un hombre entregado a su vocación, con un compromiso evidente con los más vulnerables. A medida que el reportaje avanzaba, Lili no pudo evitar sentir un nudo en la garganta. Recordó a su abuela, una mujer profundamente católica que solía decirle: «Cuando el mundo te juzgue, guarda silencio y deja que tus actos hablen por ti». A las 8 de la noche, el canal transmitió el especial. La respuesta del público fue inmediata y abrumadora. Las redes sociales, que durante días habían sido un campo de batalla, se llenaron de mensajes de reconocimiento y respeto hacia el sacerdote. En la parroquia, el padre José vio el reportaje
desde una pequeña televisión en la sacristía, acompañado por Rosa y algunos voluntarios. Al terminar, todos guardaron silencio. «Padre», susurró Rosa. «Creo que esta vez hasta el canal entendió». Él asintió con una sonrisa discreta. Pero esa noche, después de que todos se retiraron, Lili hizo algo inesperado. Tomó su automóvil y condujo sola hacia la parroquia. No avisó a producción ni a sus asesores de imagen, solo siguió el impulso de su conciencia. Al llegar, encontró al sacerdote cerrando las puertas del templo. «Padre José», dijo con voz baja, sorprendiendo al sacerdote. «Lili», respondió él, sin ocultar su sorpresa. «No esperaba verla por aquí». Ella bajó la mirada por un momento antes de hablar. Solo quería agradecerle por su paciencia durante la entrevista y quería decirle que si en algún momento mi actitud fue injusta, le pido disculpas». El silencio fue profundo. El sacerdote la miró con ternura. «Gracias, Lili. Las reconciliaciones siempre son un regalo de Dios». Ambos permanecieron de pie en medio de la noche silenciosa, bajo la tenue luz de la lámpara de la entrada. «Mañana será un gran día para su comunidad, padre. Espero que salga todo bien», dijo ella antes de despedirse. «Será un día de fe», respondió el sacerdote. Lili regresó a su coche. Mientras conducía de vuelta a casa, por primera vez en mucho tiempo, sintió una paz interior que no sabía que necesitaba. En la parroquia, el padre José volvió a entrar al templo, se arrodilló frente al altar y oró en silencio. «Gracias, Señor, por tocar los corazones que menos lo esperan». El domingo amaneció con un cielo despejado y una brisa suave que recorría las calles de Hermosillo. Desde las primeras horas de la mañana, autobuses llegaban desde distintos puntos del estado. Personas de todas las edades descendían con banderas blancas, imágenes religiosas y pancartas improvisadas con mensajes de apoyo. «Gracias, Padre José, la fe no se calla, estamos contigo». La explanada frente a la parroquia de San Miguel Arcángel estaba completamente llena. Algunas personas se acomodaban en las aceras, otras llevaban sillas plegables. Los más jóvenes trepaban a las bardas y muros para tener una mejor vista. Dentro del templo, el padre José terminaba de colocarse los ornamentos litúrgicos. Su rostro reflejaba serenidad, pero sus ojos mostraban el peso emocional de los días recientes. Rosa entró a la sacristía con una expresión de asombro. «Padre, nunca vi tanta gente. Hay personas de Sinaloa, Chihuahua, Baja California, hasta de la Ciudad de México». Él sonrió con humildad. «Hoy, más que nunca, necesitamos orar por la unidad y la paz». A las 10 en punto las campanas comenzaron a repicar. La multitud guardó silencio cuando el sacerdote salió al atrio. Los aplausos fueron inmediatos, pero él levantó las manos pidiendo calma. «Queridos hermanos», dijo con voz firme, «hoy no estamos aquí para hablar de polémicas ni de controversias. Estamos aquí para agradecer a Dios por su misericordia y para pedirle fortaleza para seguir adelante». La misa comenzó y cada palabra del sacerdote fue recibida con atención reverente. Durante la homilía habló de perdón, de reconciliación y del valor de la verdad. También hizo una mención especial. «Quiero agradecer a quienes, incluso desde posiciones contrarias, han sido instrumentos para que la luz de Cristo brille aún más fuerte». Las cámaras de medios nacionales e internacionales captaban cada momento. Reporteros transmitían en vivo desde el lugar, mostrando la magnitud del evento. El hashtag Misa por la Verdad se volvió tendencia en cuestión de minutos. En la última fila, discretamente, Lili Telles observaba todo en silencio. No llevaba maquillaje ni vestimenta llamativa. Había acudido sola, sin cámaras, sin asesores. Mientras escuchaba al sacerdote, se dio cuenta de que estaba viviendo un momento que difícilmente olvidaría.
Al finalizar la misa, el padre José levantó el cáliz y pronunció la bendición final. La multitud respondió con un amén, fuerte y unísono que resonó en todo el barrio. Después de la celebración, muchos feligreses se acercaron para saludar, abrazar y agradecer al sacerdote. Algunos lloraban, otros simplemente le estrechaban la mano. Lili se mantuvo a distancia, pero antes de irse, escribió un breve mensaje en su teléfono y lo publicó en sus redes. Hoy presencié un acto de fe auténtica. La verdad tiene fuerza. Gracias, Padre José. Ese mensaje, en cuestión de minutos, fue compartido miles de veces. Ya entrada la tarde, cuando el sol comenzaba a caer, el sacerdote regresó a la iglesia, se arrodilló frente al sagrario y en voz baja dijo: Señor, que nunca me falte el valor para seguirte. Mientras tanto, en las casas de miles de mexicanos, aquella jornada se recordaría por mucho tiempo como el día en que un sacerdote sencillo, desde un pequeño barrio de Hermosillo, recordó al país entero el poder de la fe. Los días posteriores a la misa fueron una mezcla de calma y reflexión. La cobertura mediática nacional bajó su intensidad, pero la conversación seguía viva en comunidades parroquiales, foros ciudadanos y, por supuesto, en redes sociales. El rostro del padre José Valdés seguía circulando acompañado de frases que ya se habían convertido en estandartes de fe. La verdad no se negocia. La fe no se calla. El valor de la conciencia. La parroquia de San Miguel Arcángel seguía recibiendo cartas y visitantes. Personas que nunca antes habían puesto un pie en el templo, ahora llegaban para conocer al sacerdote que, con palabras simples y una actitud firme, había conmovido a todo el país. Un miércoles por la tarde, mientras el padre organizaba una reunión con los jóvenes del grupo de catequesis, recibió una visita inesperada. Lili Telles apareció en la puerta de la parroquia, esta vez acompañada por un camarógrafo y un pequeño equipo de producción. El sacerdote la saludó con cordialidad, aunque con cierto asombro. «Lili, qué sorpresa». Ella sonrió con humildad. «Padre, no venimos a grabar ninguna entrevista. Solo queremos documentar la labor social de su parroquia. El canal ha decidido hacer un reportaje especial para mostrar el trabajo que ustedes realizan diariamente. Sin guiones, sin preguntas incómodas, solo mostrando la realidad». El sacerdote asintió. «Si es para dar testimonio de la esperanza, bienvenidos». Durante 2 días completos, el equipo de producción acompañó al padre y a los voluntarios en sus actividades cotidianas. Reparto de alimentos a personas en situación de calle, visitas a enfermos, talleres para jóvenes en riesgo de adicción y momentos de oración comunitaria. Las cámaras captaron escenas de una humanidad profunda. Una mujer mayor agradeciendo por haber recibido una despensa en plena crisis económica. Un joven confesando que, gracias a los consejos del sacerdote, había decidido abandonar las pandillas. Una madre soltera llorando de alivio al recibir apoyo psicológico para su hijo. El reportaje titulado Luz en la oscuridad, el verdadero rostro del padre José Valdés, fue transmitido en horario estelar el sábado siguiente. La respuesta del público fue inmediata y unánime. Miles de mensajes de gratitud inundaron las redes del canal. Esa noche, después de la transmisión, Lili recibió una llamada inesperada. Era su madre, desde Ciudad de México. «Hija, solo quería decirte que me siento orgullosa de ti. Ese reportaje fue hermoso». Lili cerró los ojos y por primera vez en muchos años sintió que había dado un paso hacia la reconciliación con muchas cosas de su propia vida. Mientras tanto, en la parroquia, el padre José apagaba las luces del templo después de un largo día de trabajo. Se detuvo frente al altar, encendió una pequeña vela y en silencio
agradeció por la paz que lentamente volvía a instalarse, pero en su interior sabía que esta historia no terminaría aquí. La lucha por la verdad, la dignidad y la fe es diaria, y él como pastor seguiría caminando al lado de su pueblo, con la frente en alto y el corazón dispuesto. La mañana siguiente al reportaje, la parroquia amaneció más concurrida que nunca. Familias completas acudían a la misa dominical, algunas trayendo alimentos para donar, otras simplemente buscando un momento de oración y consuelo. El rostro del Padre José, lejos de reflejar cansancio, mostraba una energía renovada, como quien sabe que ha superado una tormenta, pero permanece atento a nuevas batallas. Después de la celebración, el sacerdote se quedó en el atrio saludando a cada persona que se acercaba. Una mujer de unos 40 años, con un niño pequeño de la mano, se le aproximó visiblemente emocionada. «Padre, yo no era de venir mucho a la iglesia, pero después de todo lo que pasó, sentí la necesidad de acercarme. Gracias por su valentía». El sacerdote la bendijo con cariño. «La puerta siempre está abierta para ti y tu familia». Mientras tanto, en las oficinas del canal, el ambiente también había cambiado. Los niveles de audiencia se habían disparado, pero, más importante aún, la percepción pública sobre el programa y sobre Lili Téllez había comenzado a suavizarse. Muchos espectadores reconocían ahora su gesto de humildad al permitir que el reportaje especial saliera al aire. Lili, sin embargo, sabía que aún tenía cuentas pendientes con su conciencia. Esa tarde decidió hacer algo que pocas veces hacía. Fue a confesarse. Entró discretamente a una pequeña iglesia del centro de Hermosillo, lejos de cámaras y micrófonos. Del otro lado del confesionario, un sacerdote la escuchó en silencio, mientras ella, con voz temblorosa, reconocía sus errores, sus miedos y su soberbia. Al salir, sintió una ligereza que hacía años no experimentaba. De regreso en la parroquia de San Miguel, el Padre José continuaba con su labor. Organizó un encuentro especial con jóvenes, donde habló sobre el poder del testimonio y la importancia de mantenerse firmes en la fe, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. La vida cristiana, les dijo, no es una vida cómoda, es una vida de entrega, de lucha y, sobre todo, de esperanza. No podemos permitir que el miedo nos paralice. Las palabras del sacerdote fueron grabadas por uno de los jóvenes presentes y, al subir el video a redes, volvió a viralizarse en cuestión de horas. Esa noche, mientras revisaba algunos papeles en su despacho, el Padre José recibió una llamada de un obispo de la diócesis. La conversación fue breve pero significativa. «Padre José, solo quiero que sepa que tiene todo nuestro respaldo. Su testimonio ha fortalecido la fe de muchos. Gracias, Excelencia. Solo he hecho lo que corresponde a mi vocación. Antes de mi dormir, el sacerdote abrió su Biblia como hacía cada noche y se detuvo en un pasaje que le pareció especialmente oportuno. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos». Mateo 5:10. Cerró el libro con suavidad, miró por la ventana hacia la plaza donde todavía algunas personas rezaban en silencio y sonrió. Sabía que, pese a todo, la misión apenas comenzaba. El lunes amaneció con un cielo ligeramente nublado. A pesar de la amenaza de lluvia, la parroquia de San Miguel Arcángel volvió a abrir sus puertas como cada día. El Padre José se encontraba en su despacho, revisando las intenciones de misa y las solicitudes de ayuda social que seguían llegando de distintos puntos del país. La carta de Laura, aquella mujer que había grabado el testimonio anónimo, seguía guardada bajo llave. A pesar de las recomendaciones de algunos amigos cercanos y miembros de la comunidad, el sacerdote nunca la hizo pública. Su decisión era firme.
no alimentaría el escándalo. Prefería que las acciones hablaran por él. Mientras tanto, en la programación del canal, un nuevo segmento comenzó a emitirse cada semana bajo el título Historias de Fe. La producción eligió enfocarse en testimonios de superación, servicio comunitario y reconciliación. La respuesta del público fue positiva, y aunque Lili Telles seguía recibiendo críticas, también comenzaron a llegar mensajes de reconocimiento por el cambio de enfoque. Un jueves por la tarde, Lili tomó la decisión de visitar la parroquia nuevamente, pero esta vez sin cámaras, sin equipo, solo ella y su necesidad de cerrar un ciclo. Padre José, dijo al encontrarlo en el atrio, solo quería agradecerle por la paciencia que tuvo conmigo. He aprendido mucho en estos días. El sacerdote sonrió con la misma serenidad que lo caracterizaba. Todos estamos en camino, Lili. Dios sabe trabajar en cada corazón, incluso cuando no lo entendemos. Ella asintió, conteniendo la emoción. ¿Le puedo pedir un favor?, preguntó ella. Claro. ¿Podría darme su bendición? El sacerdote levantó la mano y con voz suave pero firme, la bendijo. Que el Señor te bendiga y te guarde, que ilumine tu camino y te conceda paz. Lili cerró los ojos, respirando profundamente, como quien carga con una nueva esperanza. Esa noche, en su casa, escribió en su cuenta personal de redes sociales: he cometido errores, pero también he aprendido que la fe auténtica no necesita defensa, simplemente se vive y transforma. Gracias, Padre José, por recordarme eso. El mensaje fue compartido por miles. Mientras tanto, en la parroquia, el Padre José seguía con su rutina, visitando enfermos, organizando actividades para los niños, escuchando a quienes llegaban en busca de consuelo. El escándalo mediático que amenazó con destruir su reputación ahora quedaba como un recuerdo distante, una prueba superada, un capítulo de lucha que había fortalecido no solo su vocación, sino la fe de toda una comunidad. Al final de la jornada, mientras apagaba las luces del templo, el sacerdote permaneció unos minutos frente al altar. Gracias, Señor, susurró. Gracias por permitir que la verdad hablara por sí sola. La lluvia comenzó a caer suavemente sobre Hermosillo. Afuera, un grupo de jóvenes seguía orando bajo el portal de la iglesia. La ciudad dormía, pero la fe, esa fe profunda y serena, seguía más despierta que nunca. Y si tú, que estás escuchando esta historia, sientes que la fe te ha tocado de alguna manera, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Aquí compartimos testimonios reales, llenos de esperanza, para que juntos sigamos fortaleciendo nuestra confianza en Dios.